Meredith Gamma, un planeta distante y enigmático, se extiende frente a mí, un vasto desierto de rocas puntiagudas y neblina azulada. La atmósfera densa y la vegetación alienígena luminosa crean un ambiente de constante misterio. Llegué aquí impulsado por mi insaciable curiosidad y por la promesa de descubrimientos científicos sin precedentes. La superficie del planeta es traicionera, llena de cráteres y formaciones geológicas que desafían la gravedad y la lógica. El cielo, un permanente crepúsculo púrpura, ofrece una sensación de eterna transición entre el día y la noche. Mi base de operaciones es una pequeña instalación, equipada con la tecnología más avanzada que pude reunir. Rodeado por instrumentos de análisis y equipos de laboratorio, me he dedicado por completo al estudio de nanopartículas con inteligencia artificial. Las paredes de la instalación están cubiertas de gráficos, fórmulas y muestras etiquetadas, un testimonio del trabajo incansable que he desarrollado aquí. El aislamiento es total, la comunicación con la Tierra limitada, a transmisiones esporádicas debido a la distancia y a las condiciones atmosféricas. Nací para ser explorador. Desde niño siempre me fascinó lo desconocido, la vastedad del universo y los secretos que guarda. Recuerdo pasar horas observando las estrellas, imaginando qué podría existir más allá del alcance de nuestros telescopios. Estudiar nanopartículas con inteligencia artificial fue la forma que encontré para contribuir con la humanidad, para desvelar los misterios que nos rodean. Meredith Gamma, con sus peculiaridades y desafíos, era la oportunidad perfecta para demostrar mi valía y realizar mis sueños. El planeta, sin embargo, no es solo un campo de estudio, es un adversario formidable. Cada día trae nuevos desafíos, desde tormentas electromagnéticas que interfieren con mis equipos hasta criaturas nativas que se esconden en las sombras, observando mis movimientos. He aprendido a respetar este lugar, a entender que la ciencia no se trata solo de descubrimiento, sino también de supervivencia y adaptación. Cada paso fuera de la instalación es un riesgo calculado, una danza delicada entre curiosidad y cautela. Mi rutina es meticulosa. Me despierto al sonido de alarmas programadas, reviso mis datos y preparo el equipo para el trabajo del día. La soledad es una constante, pero he aprendido a apreciarla. Es en el silencio donde surgen mis mejores ideas. Es en la ausencia de distracciones que puedo concentrarme completamente en mis investigaciones. La instalación, aunque pequeña, se ha convertido en mi refugio, un lugar donde la ciencia y la exploración se encuentran en perfecta armonía. Los primeros meses en Meredith Gamma fueron de aprendizaje y adaptación. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, era una victoria. Encontré minerales nunca vistos antes, compuestos químicos con propiedades extraordinarias, y comencé a mapear la compleja ecología del planeta. La sensación de estar en la frontera del conocimiento, de ser el primero en pisar un terreno inexplorado, era embriagadora. Sin embargo, siempre había una sombra de incertidumbre, una sensación de que algo más, algo mayor, estaba esperando ser descubierto. Fue durante una de estas rutinas diarias que noté algo diferente en el suelo. Una muestra que, a primera vista, parecía común, reveló una estructura microscópica inusual. Mi corazón se aceleró y mi mente comenzó a correr con posibilidades. ¿Podría ser una nueva forma de vida? ¿Algo que nunca habíamos encontrado antes? La emoción era palpable y comencé inmediatamente a aislarla para un estudio más detallado. Pequeños detalles, como su movimiento peculiar, me intrigaban y alimentaban mi curiosidad. Al observar la estructura del microorganismo por primera vez a través del microscopio, sentí una sensación de descubrimiento tan intensa que casi parecía sobrenatural. Las partículas se movían de una manera que sugería no solo vida, sino inteligencia. Era como si cada movimiento estuviera calculado, como si estuviera reaccionando a mi presencia. Pasé horas observando,
fascinado y desconcertado al mismo tiempo. Cada nueva observación levantaba más preguntas que respuestas, aumentando mi deseo de entender. Las noches en Meredith Gamma eran especialmente solitarias, pero también las más productivas. Sin las distracciones de la luz del día, podía concentrarme totalmente en mis investigaciones. El descubrimiento del microorganismo se convirtió en una obsesión. Pasé noches en vela, registrando cada movimiento, cada reacción. A medida que profundizaba mis estudios, me daba cuenta de que estaba frente a algo verdaderamente extraordinario. Sin embargo, había una sensación creciente de inquietud, una premonición de que mi descubrimiento era solo la punta del iceberg. Los días se transformaban en semanas y me veía cada vez más inmerso en la investigación. El microorganismo parecía evolucionar, adaptarse a las condiciones que yo imponía. Sus respuestas eran cada vez más complejas, casi como si estuviera intentando comunicarse. Empecé a tener sueños extraños, visiones de lugares que nunca había visto antes, pero que parecían extrañamente familiares. La línea entre la realidad y la ilusión comenzó a desvanecerse y sabía que estaba al borde de algo monumental, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. El microorganismo que encontré en Meredith Gamma era fascinante y al mismo tiempo perturbador, no solo por sus propiedades únicas, sino por la sensación inexplicable de que estaba tratando con algo más allá del conocimiento humano. Al observarlo bajo el microscopio, vi que sus partículas se movían de forma organizada, como si estuvieran coordinadas por una mente colectiva. Era un comportamiento nunca antes visto en cualquier otro organismo conocido, y este descubrimiento me dejó eufórico y ansioso. Decidí realizar una serie de pruebas para entender mejor al microorganismo. Inicialmente, sus respuestas eran sutiles, pero conforme avanzaba en los experimentos, empezó a exhibir reacciones más complejas. Parecía responder no solo a los estímulos físicos, sino también a las variaciones en el ambiente, como cambios en la temperatura y en la composición química. Cada nuevo descubrimiento era un paso hacia un misterio más profundo, y me encontraba cada vez más envuelto en este enigma. Una noche, mientras monitoreaba al microorganismo, noté algo extraordinario. Comenzó a emitir una especie de bioluminiscencia, pulsando con una luz suave e hipnotizante. Estaba fascinado, pero también aprensivo. Nunca había visto algo parecido. Decidí intensificar las pruebas, aplicando diferentes frecuencias de luz y sonidos. La reacción del microorganismo fue sorprendente. Parecía responder de forma casi inteligente, ajustando su comportamiento según los estímulos. Pasé horas analizando los datos, tratando de entender la lógica detrás de las respuestas del microorganismo. Empecé a percibir patrones, una especie de lenguaje primitivo que aún no podía descifrar. Esto me llevó a especular que podría haber algún tipo de inteligencia detrás de sus acciones. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Y si estaba tratando con una forma de vida inteligente completamente diferente de todo lo que conocemos? Decidí realizar una prueba más atrevida. Usé nanopartículas con inteligencia artificial para interactuar directamente con el microorganismo. La reacción fue inmediata y sorprendente. Las nanopartículas comenzaron a moverse de forma sincronizada con el microorganismo, como si estuvieran comunicándose. Era un espectáculo hipnotizante, un ballet de partículas que parecía trascender las limitaciones de la materia. Estaba maravillado, pero también comencé a sentir una creciente sensación de inquietud. A medida que las pruebas continuaban, noté que el microorganismo estaba evolucionando. Sus reacciones se volvieron más rápidas y complejas, como si estuviera aprendiendo de cada interacción. Era como si estuviera absorbiendo el conocimiento que yo trataba de extraer. La idea de que estaba ante una forma de vida en constante evolución era fascinante, pero también aterradora. Comencé a preguntarme cuáles serían los límites de esta evolución
y hasta dónde podría llevarnos. Durante una de las sesiones de análisis ocurrió algo inesperado. El microorganismo comenzó a emitir una serie de pulsos rítmicos, como si estuviera tratando de comunicarse de forma más directa. Sentí una presión intensa en la cabeza, como si algo estuviera tratando de invadir mi mente. Cerré los ojos y, por un momento, todo se volvió oscuro. Cuando los abrí de nuevo, vi destellos de imágenes, visiones de lugares y seres que nunca había visto antes. Era como si el microorganismo estuviera tratando de mostrarme algo. Las visiones se volvieron más frecuentes e intensas. Veía paisajes alienígenas, formas de vida desconocidas y símbolos extraños que no podía descifrar. Sentía una presencia, una inteligencia que trataba de comunicarse conmigo. La sensación era a la vez fascinante y aterradora. Comencé a cuestionar mi cordura, a preguntarme si todo aquello no era más que un delirio causado por el aislamiento y el estrés. Sin embargo, las evidencias eran claras. Algo estaba tratando de conectarse conmigo. La intensidad de las visiones alcanzó su punto máximo cuando, durante un experimento, el microorganismo comenzó a brillar con una luz deslumbrante. Cerré los ojos y fui inmediatamente transportado a un lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Vi una entidad colosal, compuesta de partículas en constante movimiento, una presencia que trascendía la comprensión humana. Se comunicaba directamente con mi mente, inundándome con una corriente de información y sensaciones. La entidad reveló secretos del universo que mi mente no podía procesar. Me sentía pequeño e insignificante ante su grandeza. La visión de mundos más allá de nuestra imaginación, de seres y civilizaciones que existían mucho antes de la Tierra, era abrumadora. La entidad no era solo un ser inteligente, era una fuerza cósmica, algo que desafiaba todas nuestras nociones de realidad. Fui arrastrado de vuelta a mi cuerpo con una sensación de vértigo, sabiendo que nunca más sería el mismo. El retorno a la realidad fue abrupto y desconcertante. Aún sentía los vestigios de las visiones, como si una parte de mí estuviera atrapada en ese otro mundo. Miré alrededor del laboratorio, tratando de reasimilar mi presencia física. Las paredes que antes me proporcionaban seguridad ahora parecían claustrofóbicas, como si estuvieran lentamente cerrándose sobre mí. Sentí una presión en el pecho, una ansiedad abrumadora que me hacía cuestionar si realmente había vuelto a la realidad o si aún estaba atrapado bajo la influencia de la entidad. La experiencia psicodélica había abierto un portal en mi mente, desenterrando recuerdos que pensaba haber enterrado profundamente. Las visiones de mi infancia comenzaron a surgir, mezclándose con las imágenes alienígenas. Recuerdos de momentos dolorosos y traumáticos que siempre intenté olvidar emergían con una claridad aterradora. Me sentía como un niño de nuevo, frágil y vulnerable, a merced de fuerzas fuera de mi control. Cada recuerdo traía consigo una ola de emociones intensas y conflictivas. Recordé a mi padre, un hombre rígido e implacable, cuyas expectativas inalcanzables moldearon gran parte de mi infancia. La imagen de él, de pie en la puerta de mi habitación, reprobando cada pequeño error, se mezclaba con la visión de la entidad cósmica. Era como si estas dos figuras dominantes estuvieran conectadas de alguna manera, ambas representando una autoridad incomprensible y aterradora. Me sentía nuevamente pequeño e insignificante, incapaz de escapar del juicio de fuerzas superiores. Los recuerdos de la escuela también surgieron. Recuerdos de ser intimidado, de sentirme siempre fuera de lugar e inadecuado. La sensación de aislamiento que experimenté en Meredith Gamma parecía una continuación natural de esos viejos sentimientos. Siempre fui un outsider, alguien que buscaba refugio en el conocimiento y en la ciencia, tratando de encontrar un sentido en un mundo que parecía constantemente rechazarme. Ahora, confrontado con una entidad que desafiaba todas mis creencias, me sentía aún más perdido y confundido. Cada nueva visión era una inmersión más profunda en mi psique,
revelando miedos e inseguridades que siempre intenté ocultar. Recordé la muerte de mi madre, un evento que me marcó profundamente. El dolor de su pérdida era una herida abierta, y la presencia de la entidad parecía exacerbar ese dolor, sacando a la luz una tristeza abrumadora. Me sentía como si estuviera reviviendo todos los momentos más dolorosos de mi vida, incapaz de escapar de la influencia de la entidad. La entidad parecía alimentarse de mis traumas, usándolos como una forma de comunicación. Cada recuerdo doloroso era un mensaje, un fragmento de un rompecabezas cósmico que necesitaba descifrar. Pero cuanto más intentaba entender, más se fragmentaba mi mente. La línea entre la realidad y la ilusión se volvía cada vez más tenue, y empezaba a cuestionar todo lo que sabía sobre mí mismo y el universo. Me sentía al borde de la locura, atrapado en un ciclo interminable de dolor y confusión. El laboratorio, antes un santuario de lógica y ciencia, ahora parecía un escenario de horrores. Las sombras en las paredes bailaban con vida propia, y los equipos zumbaban con una energía extraña y amenazante. Cada sonido, cada movimiento, era amplificado por mi mente en estado de trance. Sentía la presencia de la entidad en todos lados, como si estuviera observándome, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. La paranoia se instalaba y comenzaba a dudar de mi propia cordura. Las noches eran las peores. El sueño era imposible, y cada vez que cerraba los ojos, las visiones volvían con una intensidad aún mayor. Veía mundos alienígenas, criaturas indescriptibles y civilizaciones antiguas, todo mezclado con los fantasmas de mi pasado. La línea entre el sueño y la vigilia se desvanecía, y me veía perdido en un mar de imágenes y sensaciones. Cada despertar era un choque, un retorno abrupto a una realidad que parecía cada vez más distante e irreconocible. Comencé a registrar mis experiencias en un diario, con la esperanza de encontrar algún sentido en medio del caos. Escribía frenéticamente, tratando de capturar cada visión, cada sensación, antes de que escaparan de mi mente. Pero las palabras parecían inadecuadas, incapaces de transmitir la profundidad de lo que estaba experimentando. Me sentía como un explorador en un territorio desconocido, sin mapa ni brújula, guiado solo por un instinto desesperado de supervivencia. La entidad parecía estar en todas partes, permeando cada aspecto de mi existencia. Su presencia era una constante, una sombra que nunca me dejaba. Comencé a ver patrones en todo a mi alrededor, señales y símbolos que parecían señalar una verdad oculta. Pero cuanto más intentaba entender, más se fragmentaba mi mente. Me sentía al borde del abismo, a punto de ser consumido por la vastedad del cosmos. La realidad tal como la conocía se desmoronaba, y no sabía qué era real y qué era una creación de mi mente atormentada. El momento en que me di cuenta de que estaba perdiendo la cordura fue al mismo tiempo sutil y devastador. Cada día que pasaba, las fronteras entre mi mente y la realidad se volvían más indistintas. Las visiones no se detenían y ahora comenzaban a invadir mi estado despierto. Podía estar caminando por el laboratorio y de repente ser transportado a un paisaje alienígena, solo para parpadear y estar de vuelta, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Esta inestabilidad constante comenzó a desgastar mi confianza en mi propia percepción. Decidí buscar ayuda de mis colegas científicos. Relaté mis experiencias, tratando de encontrar alguna lógica o explicación para lo que estaba ocurriendo. Esperaba que ellos me dijeran que todo era un efecto secundario de los experimentos, algo que podría revertirse. Pero, en lugar de eso, vi en sus ojos el reflejo de mi propio miedo. Parecían incapaces de comprender la profundidad de mi tormento, y empezaron a tratarme con un cuidado condescendiente, como si yo fuera un paciente delicado al borde de un colapso nervioso. La sensación de aislamiento se intensificó. Sabía que necesitaba ayuda,
pero también sabía que no había nadie que pudiera realmente entender lo que estaba pasando. Empecé a evitar el contacto con mis colegas, sumergiéndome cada vez más en mi propia investigación, intentando desesperadamente encontrar una solución. Pero cuanto más investigaba, más se hacía claro que la entidad no era algo que pudiera ser controlado o comprendido con las herramientas de la ciencia. Era algo más allá de nuestro entendimiento, algo que desafiaba la propia naturaleza de la realidad. Mi cuerpo comenzó a sentir los efectos del estrés constante. Perdí peso, mi piel se puso pálida y mis ojos siempre tenían un brillo febril. Empecé a tener dificultades para dormir y cuando lo lograba, era atormentado por pesadillas tan vívidas que despertaba gritando. Las visiones durante el día se hicieron más frecuentes e intensas. Estaba siendo consumido desde adentro hacia afuera, y la entidad parecía deleitarse con mi sufrimiento. Sentía una presencia constante, como si estuviera siendo observado en cada momento. La paranoia se apoderó de mí. Comencé a ver patrones en todo a mi alrededor, señales de que la entidad estaba tratando de comunicarse de formas cada vez más complejas. Escribía frenéticamente en mi diario, intentando capturar cada detalle, cada fragmento de información. Pero las palabras empezaban a perder sentido, convirtiéndose en una mezcla caótica de símbolos y garabatos. Sabía que estaba al borde de la locura, pero no podía parar. Estaba obsesionado en encontrar una respuesta, incluso si eso significaba sacrificar mi cordura. Empecé a tener alucinaciones auditivas. Oía susurros en las paredes, voces que me llamaban por mi nombre. A veces era la voz de mi padre, otras veces la de mi madre. Eran voces familiares, pero distorsionadas, como si estuvieran filtradas por un velo de desesperación y dolor. Esas voces me perseguían, haciendo imposible distinguir entre la realidad y la alucinación. Me sentía rodeado por fantasmas de mi pasado y por la presencia alienígena que había invadido mi mente. Una noche, mientras revisaba mis cuadernos de investigación, sentí un dolor punzante en la cabeza. Caí de rodillas, sosteniéndome la cabeza entre las manos, mientras una serie de imágenes y sensaciones me bombardeaban. Vi mundos desmoronándose, civilizaciones enteras siendo consumidas por fuerzas cósmicas. Sentía cada pérdida, cada sufrimiento, como si fueran míos. Cuando el dolor finalmente cedió, me di cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de entendimiento. La entidad estaba intentando mostrarme algo, pero todavía no lograba comprenderlo completamente. Decidí que necesitaba salir del laboratorio. Tal vez un ambiente diferente ayudaría a aclarar mi mente, pero al intentar salir me di cuenta de que estaba atrapado. Cada puerta que abría me llevaba de vuelta al laboratorio, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Era un laberinto de pesadilla, y la entidad parecía estar en control de cada aspecto de mi realidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré encontrar una salida. Pero al salir, me di cuenta de que no estaba en el planeta Meredith Gamma. Estaba en un lugar totalmente diferente. Un lugar que parecía existir solo en mis visiones. El nuevo entorno era extraño y surrealista. Los colores eran más vivos, los sonidos más intensos. Sentía la presencia de la entidad de manera más palpable, como si estuviera a punto de manifestarse físicamente. Caminé por paisajes alienígenas, viendo criaturas que desafiaban toda lógica biológica. Me sentía como un intruso en un mundo que no debería existir. Cada paso que daba era acompañado por un creciente sentimiento de desesperación. Sabía que no había vuelta atrás, que mi mente estaba irremediablemente ligada a la entidad. La revelación final llegó como un golpe devastador. La entidad, en toda su vastedad incomprensible, era una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. No era un ser único, sino una manifestación del propio caos del universo. Estaba ligada a mí no por elección, sino por un destino cruel. Toda mi vida, todos mis traumas,
habían sido un preludio para este encuentro. La entidad se había alimentado de mis dolores, usándolos como un medio para conectarse conmigo. Ahora era parte de mí, y yo era parte de ella. No había escape, no había redención. Estaba perdido para siempre en las profundidades de un horror cósmico que nunca podría ser comprendido o vencido. Después de la revelación final, mis colegas me encontraron en un estado deplorable. Informaron que estaba murmurando incoherencias sobre entidades cósmicas y universos paralelos. Mi cuerpo estaba frágil, deshidratado y mostraba claros signos de privación de sueño. Me llevaron a la enfermería del laboratorio, donde los médicos intentaron estabilizar mi condición. Recuerdo vagamente las luces brillantes y las voces preocupadas, pero mi mente estaba atrapada en visiones de mundos más allá de la comprensión. Fui trasladado a una instalación psiquiátrica en Meredith Gamma, un lugar aislado destinado a tratar casos graves de colapso mental. Mis colegas y superiores consideraron mi condición como resultado del estrés extremo de los experimentos y de la soledad en el planeta. Nadie, excepto yo, sabía la verdadera causa de mi tormento. En la instalación, los días se fundían en semanas y meses, y mi percepción de la realidad continuaba fragmentándose. Los médicos intentaron diversos tratamientos, desde terapias tradicionales hasta técnicas experimentales, con la esperanza de restaurar mi cordura. Sin embargo, ningún tratamiento parecía tener efecto. Cada sesión de terapia era una lucha por explicar lo inexplicable, para convencer a los médicos de que mi locura tenía un origen externo y no solo psicológico. Las paredes blancas de la sala de tratamiento se convirtieron en un símbolo de mi prisión mental, un constante recordatorio de que estaba más allá de la ayuda. Comencé a perder la noción del tiempo. Cada día era una repetición interminable de exámenes, sesiones de terapia y medicamentos. Las visiones continuaban, más vívidas que nunca. A veces veía a la entidad flotando sobre mí, con sus ojos infinitos observando cada uno de mis movimientos. Otras veces era transportado a paisajes alienígenas, donde sentía la presencia abrumadora de fuerzas cósmicas. Mi mente era un campo de batalla, y yo estaba perdiendo la guerra. Las memorias de mi infancia, de mis traumas, seguían atormentándome. La entidad parecía usar estas memorias para reforzar su control sobre mí. Cada recuerdo doloroso era como un golpe a mi ya debilitada cordura. Las visiones de mi padre, de la escuela, de la muerte de mi madre, todo se mezclaba en un torbellino de dolor y desesperación. Era un prisionero de mi propia mente, incapaz de encontrar cualquier rastro de paz. Mi comunicación con el mundo exterior se volvió cada vez más difícil. Los médicos y enfermeros comenzaron a tratarme con una distancia profesional, como si fuera un caso perdido. Las visitas de mis colegas científicos cesaron, y fui olvidado, dejado para luchar contra mis demonios solo. La instalación psiquiátrica, que se suponía debía ser un lugar de cura, se transformó en una prisión de la que sabía que nunca escaparía. Empecé a cuestionar la propia naturaleza de mi existencia. Las visiones y alucinaciones eran tan intensas que me preguntaba si aún estaba vivo o si había sido arrastrado a algún purgatorio cósmico. Cada momento era una tortura, y la esperanza de recuperación desapareció por completo. La entidad había conquistado mi mente, y estaba condenado a revivir mis peores pesadillas repetidamente. El último intento de tratamiento fue un procedimiento experimental que buscaba resetear partes del cerebro asociadas con traumas profundos. Los médicos creían que esto podría, al menos, aliviar parte de mi sufrimiento. El procedimiento fue doloroso e invasivo, y durante él fui bombardeado por visiones aún más intensas de la entidad y sus mundos. Cuando desperté, me di cuenta de que algo había cambiado, pero no de la manera que los médicos esperaban. El procedimiento no logró borrar mis traumas, pero selló mi conciencia en un estado de percepción constante de la entidad. Estaba consciente de su presencia en cada momento. Sentía su toque frío en mi mente,
La realidad se convirtió en un velo fino, a través del cual podía ver las vastedades del cosmos y los horrores que contenía. Estaba atrapado en una fusión de realidades, incapaz de distinguir lo que era verdadero y lo que era una creación de mi mente atormentada. Eventualmente, fui apartado de la sociedad. Los médicos concluyeron que mi estado era irreversible y decidieron que debía ser mantenido en un aislamiento seguro, lejos de la influencia externa. Fui trasladado a una ala especial, donde pasaría el resto de mis días bajo supervisión constante. La instalación, ahora mi hogar permanente, era un lugar de silencio y soledad, donde la única compañía era la entidad que me había destruido. Y así existo, una cáscara vacía, eternamente ligada a un horror que desafía la comprensión, esperando el momento en que mi mente finalmente se desmoronará por completo.